Saludamos al público que nos ve vía internet en www.canal22.org.mx. Y recuerden que desde temprano tenemos una pregunta para ustedes y ya hay muchas respuestas. La pregunta es, ¿de qué libro te gustaría que se hiciera una película? Se me hace una pregunta padrísima para de veras echar a volar la imaginación y nuestra memoria de muchos de los libros que Marina de la Cueva dice que del Llano en Llamas de Juan Rulfo sería todo un reto hacer eso. Bueno, se han hecho de varios cuentos de Rulfo, del Llano Sí, en Llamas. pero bueno, ahí Meterlos hay todos en una película. todo un problema, sobre Sí. todo porque los cuentos de Rulfo tienen su poder, digamos, en el tipo de combinación verbal, Sí. muy Sí. sutil, y los cambios de narradores que hay, y eso se pierde en una película. Porque es otro lenguaje. Es lo que pasa con las versiones de Pedro Páramo. Sí, que se han hecho siempre, varias y no, cuando no. aparecen los fantasmas, pues aparecen todos enharinados, en realidad como si fueran fantasmas, y toda la ambigüedad para saber quién está vivo y quién está muerto Se pierde. se pierde. Se pierde. No, bueno, ha pasado hasta con el realismo mágico. Aquí nos recomiendan Crónica de una muerte anunciada y Nadia Rivera nos lo pide. Y es lo mismo, es muy difícil llevar todo ese mundo del realismo mágico con eficacia al cine, ¿no? Ve lo que ficción. pasó en Como agua para chocolate. Mira, Roberto Ponce dice, por ejemplo, El Principito, que también ahí habría mucho que decir. Malaika Sepia dice que si el Kama Sutra o si ya lo hicieron. Y El Kama Sutra. Si ya lo hicieron, te hay un refieres casting a, ahí, a creo que adaptar bastante el libro polémico. a la película. Sí, No, ok. hay muchos apuntados al El Kama casting. Sutra es de los libros más cómicos que hay, porque en realidad uno piensa que son posiciones eróticas y todo bien así, y dice, por ejemplo, a las mujeres de la región de Pi en Pakistán les gusta que les rasquen el lóbulo de la oreja. A las mujeres y entonces viene toda una especie como de geografía, tanto del territorio Sí. de la India como del territorio de las personas, ¿Y si uno se mueve? que Así verdaderamente de te país en mueres país. de la risa. Yo lo leía el Kama Sutra en una sección que se llamaba Sexo Oral, porque era por radio, en Radio UNAM, y bueno, nos divertíamos mucho oyendo esas cosas tan chistosas. No son nada emocionantes ni sentimentales. ¿Sabes qué? El Sí, Kama Sutra yo es uno creo- de esos libros de los que son súper famosos, pero Sí. que no leemos. Nadie. Yo nunca he leído el Kama No, y Sutra. que la Y gente de la tiene que hay ganas como de leer. muchas ideas equivocadas sobre lo claro, que se van pues, a encontrar, ¿no? Hay Porque si mucho no lo mito. leemos no tenemos ni idea qué hay. Bueno, y ahorita que lo dicen, que yo sepa, que digo que hay 1.000.000 de versiones del Kama Sutra, que yo sepa, los eruditos dicen que la mejor versión con mucho, que por supuesto está súper anotada y las notas son más grandes que el mismo texto, ¿no? La del maestro Alain Danielou, ¿no? Es un maestro francés, un investigador francés, y está tan llena de notas y de todo referidos a la cultura, la religión, etcétera, etcétera, que es un tratado. Ahora, se me hace que no es un libro como para sacarlo en cine. Digo, se me hace, por ejemplo, necesario. Alex Morales nos dice, de Roberto Bolaño, Los Detectives Salvajes. Pues eso sí se me hace como que sí puede ser más Todo cinematográfico. puede ser cinematográfico. Un buen ¿no? director de cine debe Sí, ser un buen capaz. director de Ahora, Sí, cine. un buen director de cine puede Un buen sacar cualquier elenco, cosa, pero, un- por ejemplo, nos dicen aquí 2 veces, Fundación de Isaac Asimov, Luis Francisco Ramos López y Lupita Vázquez Hernández, ¿no? Que coincidieron. Un cortometraje se podría hacer del cuento de Asterion, de La Casa de Asterion, de Borges. Ah. El de dinosaurio, Borges, ese sería sí. un corto. Un cortito. Es un cortitito. Un corto cortitito. basado en Un el tráiler. dinosaurio de Monterrey. Un rapidín para estar de acuerdo con Para estar de- con lo del Kama Sutra. Kama Sutra. Bueno, nos pregunta Aruel Tornel que cuál es la diferencia entre cuento y novela. Hablando de Diferencias. Hablando de de sacar Bueno, para una en- película en un texto en chico grandes o rasgos, largo, ¿no? eh, Cuento y novela. ambos son narraciones, relatos en prosa, es decir, no utilizan la cuestión del verso. Y por lo general, si uno consulta el Pequeño Larousse Ilustrado, va a decir cuento, narración breve. Ujú. Lo breve le viene al cuento como consecuencia de que trata por lo general un solo hecho, al cual la manera de contarlo le da importancia, y va sobre una línea de tensión. Decía Chekhov,
si en un cuento aparece un clavo en la pared, al final el personaje se tiene que colgar de ese clavo. Es decir, tratar de no meter ni siquiera un clavo que perturbe el punto de llegada. El cuento, por lo general, según la experiencia de los cuentistas, se le aparece a alguien cuando ve el final del cuento. Sí, decía María Luisa Puga una cosa muy bonita, decía, yo de pronto percibo el cuento y comienzo ya a escribirlo para ver cómo es por dentro. Es decir, veía toda una unidad de sentido. Por eso el cuento no es la anécdota. A Cortázar le decían siempre en las fiestas, viéndolo hacia arriba porque era muy alto, le decían, oiga, y usted que es cuentista le voy a regalar esta anécdota. Y él decía, está muy buena su anécdota, nada más que yo no la voy a escribir porque a mí no me hace cuento, no me da un sentido de unidad. En cambio, la novela se va extendiendo, porque para esto tal cosa, porque para esto, y se va creando contexto sobre todo. Entonces la novela trata de representar, de configurar como todo un mundo completo. Donde se puede divagar y todo. Y la novela además es un género datado históricamente, es decir, es un género de la época moderna. Del siglo XIII. Donde ya hay un individuo en una relación conflictiva con la sociedad y tiene ciertas características. La novela es omnívora. Una novela puede contener un cancionero completo, una obra de teatro adentro, muchas varios cuentos, poemas, etcétera. En cambio, un haiku es muy difícil que le quepa una novela adentro. Claro, ¿sí? Claro. Está Tiene que ver, pues, con maneras de aproximarse al material narrativo. Sí, como más teleológico y más constreñido el cuento, y en cambio más pretencioso, ¿no? Más estreñido. Sí. Volviendo a la etimología, por ejemplo, novela, que viene de novela en latín, tiene que ver con novedad. Es decir, cuando se decía una novela, era, de hecho en francés, nouvelle significa tanto nueva como noticia. Pero, y eso tenía en francés que ver, novela no es nouvelle, es román. No, por eso, significa nuevo como noticia. Entonces, esa novela eran las novedades. La novela, cuando aparece, rompe un poco con todas los criterios, las reglas que había hasta en ese momento, sobre todo en el Renacimiento, de temática, de argumentos y de orden, ¿no? Entonces, esa novela viene a romper, es nueva, es una novedad de lo que había antes. De hecho, Cuento, el primero que introduce esa novedad es Boccaccio en el Decamerón. Él es el primero, digamos, en la época moderna, aunque podamos calificar de novelas a obras muy anteriores, sí. Él es el primero que llama a los relatos que hay dentro del Decamerón, los llama novelas. El Decamerón tiene 100 novelas y son, como dices, cosas nuevas, porque no se escribía así antes de Boccaccio. O sea, lo que él estaba escribiendo era una manera muy nueva de contar. Y dos, también pequeñas. Novela, eso es curioso, también tiene, por su etimología, también significa como pequeña cosa nueva. O sea, son pequeñas cosas nuevas. Ya ahora ya no son pequeñas, al contrario, las novelas ahora pueden ser vastísimas, pero la novedad igual no es tan grande. La novedad igual no es tan grande. Y las novedades ya no son tan grandes, ahora, pero sí es una cosa nueva, es una nueva manera de contar. Cuento, que es la otra palabra, viene de cómputo. De contar, es decir, el cuento como... De computar, pero no de contar de narrar, sino de contar de 1, 2, 3, 4. Y de hecho, el cómputo y el cuento, en algún momento del diccionario, son sinónimos. Como el cuento de las palabras que... Siguen siendo sinónimos. Te cuento un cuento, o sea, puedes contar un cuento como cuentas, como haces cuentas, ¿no? Sí, no me cuentes. Claro, no me cuentes. Y putare viene de verificar o incluso de juzgar. Entonces, computare era verificar. O sea, no me cuentes que hay 20 frijolitos en esa bolsa, cuéntamelos, ¿no? No me cuentes, cuéntamelos y los cuentas, ¿no? La computadora nació, de hecho, porque era algo que contaba. O sea, sí, las computadoras hacen cosas. Les cuento que tenemos que ir a la dichosa. Dale. Eso no es puro cuento. Ok. Bueno, nuestra dichosa palabra del día de hoy, acertijo en el que se propone adivinar una palabra aludiendo a su significado, empleando sus sílabas, e indicando el orden numérico de estas. Suele ponerse en verso. Para aquellos que contesten, ¿tenemos, Laura?
Tenemos en la narrativa de la editorial Salamandra el proyecto Esposa de Grant Simpson, que es una maravillosa idea. Les cuento, el protagonista se llama Don Tillman, resulta que está un poco frustrado porque dice que ninguna mujer que intenta conquistar le dura más de la segunda cita. Entonces lo que hace es empezar a descartar, a hacer una lista de las mujeres que no entrarían dentro de su universo de conquista. Las fumadoras, las bebedoras, las que son desorganizadas, las impuntuales. Hace una serie de ahí de Y muere soltero. descripción. No, y muere soltero. no, luego, bueno, se me imaginarán el final, pero el caso es que está bien, bien chistoso. Además es un ingeniero en informática, entonces tiene como muy ordenada su teoría. Y bueno, esto habla del proyecto Esposa, de cómo sería llegar a la persona ideal de cualquier individuo, pues. Es bastante interesante, es neozelandés el autor y bueno, pues no deja de ser una descripción sobre el género, los sentimientos y las emociones humanas. Quizás si eres neozelandés te viene bien escribir novelas porque son nuevas. Bueno, Sería redundante. y también tenemos otra novedad, esta de Bernardo Fernández, mejor conocido muchas veces como Bef, Bajo la Máscara, con ilustraciones de Patricio Beteo. Es una novela acerca de superhéroes que se rebelan contra el gobierno. Es una cortesía de Almadía y de Círculo Editorial Azteca. Y también tenemos de Thomas Bernhard, un autor que realmente sería muy difícil llevar a la pantalla, Sí, una serie de textos que se llama Mis Premios en Alianza Literaria, con una foto estupenda de Thomas Bernhard, aquí descalzo, que realmente es una belleza nada más está para padre la tener foto. la foto de Bernhard. Es un autor realmente interesante, con grandes traductores, por cierto. Debe ser de Miguel Sáenz esto. Sí, Sí. de Miguel Sáenz. Miguel Sáenz. Bueno, pues nos tenemos que ir a un corte y ahorita regresamos.